periodos cortos de trabajo para estas consultas y se pueden hacer, de hecho en general se hacen desde el país de origen. La segunda es el tema sustancial de hoy, el semáforo. Como ya hemos explicado en las tres recientes semanas, este sistema de semáforos es un mecanismo que nos permite evaluar de una manera objetiva, con base en los indicadores formales de la vigilancia epidemiológica, de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, que nutren las entidades federativas. Nunca perdamos de vista esto. La información que produce este sistema viene de las entidades federativas, viene de las unidades de salud y se alimenta por parte de los gobiernos estatales a través de su personal operativo responsable de la vigilancia epidemiológica. Y nosotros lo que hacemos es evaluar esta información con indicadores previamente establecidos y que fueron dados a conocer desde el 26 de mayo a los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno, y hemos mantenido un diálogo muy fluido, muy fluido y muy productivo, por cierto, con todos los mandatarios y mandatarias estatales. Respecto a esta semana, el semáforo que ahora estamos presentando, en la más reciente reunión que tuvimos, que fue organizada conjuntamente por la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, y coordinada en el Gobierno Federal por la Secretaria de Gobernación, conjuntamente con el Secretario de Salud, y en el que participaron varias secretarias y secretarios, tuvimos este diálogo muy constructivo. La verdad es que expreso a nombre del gobierno un agradecimiento a los gobernadores, a la gobernadora de Sonora y a la jefa de gobierno, porque la gran mayoría de quienes participaron en la reunión, que fueron la gran mayoría de ellas o mandaron representantes, tuvieron aportaciones muy constructivas y muy importantes en términos del contenido técnico. Y lo que acordamos es que los martes nosotros producimos la calificación del semáforo, se las mandamos idealmente el propio martes. En esta ocasión no lo pudimos hacer el martes, lo mandamos el miércoles, pero algunos de los gobernadores nos buscaron, como se acordó, ese es el mecanismo, y entonces tuvimos algunos diálogos adicionales. Menciono algunos de ellos, espero no omitir a alguien, pero hemos tenido a lo largo de esta semana un diálogo muy productivo con el gobernador de Baja California Sur, quien además es presidente de CONAGO, el gobernador de Quintana Roo, el gobernador de Yucatán. Este campo estuvo orientado mucho al tema turístico, dado que son estados que tienen una fuerte dependencia económica en el turismo, y participó el secretario de Turismo, el licenciado Miguel Torruco Márquez. También tuvimos otros diálogos con funcionarios del estado de Hidalgo, el secretario de Salud y su equipo técnico. Con el gobernador Murat no se ha constatado, no ha ocurrido todavía la reunión, pero está programada para el próximo lunes. Asimismo, hoy no tuve el privilegio, desafortunadamente, de tocar base con el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, pero estoy enterado de su postura y de sus contribuciones. Tuvimos una sesión de trabajo muy productiva, es la tercera durante la semana, con el gobernador Javier Corral de Chihuahua, del cual derivó este concepto importante que presentó el doctor Ricardo Cortés de la regionalización interna en los estados que son o territorialmente extensos o demográficamente diversos. Con el gobernador Alfredo del Mazo, ayer también me refería a él, porque también tenemos un diálogo muy continuo y él también ha identificado este tipo de patrones. De Hidalgo hoy fue con los funcionarios de salud, pero también con el propio gobernador Omar Fayad, entre otros. Espero no estar omitiendo algunos. El gobernador Quirino Ordaz, también tuvimos una conversación el propio martes. Entonces, este es el ánimo que existe. Con la jefa de gobierno tenemos diálogos más frecuentes, está aquí, y con frecuencia tenemos también un análisis conjunto de la situación, ya sea porque es la zona, la del Valle de México, y hay un comando metropolitano en el que participa el gobierno del Estado de México y el gobierno de la ciudad y los institutos nacionales de salud y las instituciones federales. Pero además acabamos de presentar aquí en la conferencia vespertina el programa que presentó la jefa de gobierno el martes para un nuevo abordaje comunitario y basado en atención primaria de la salud de la epidemia de COVID en la Ciudad de México.
Ayer por la noche tuvimos la más reciente reunión de trabajo en la que participó la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y hablamos, hice toda esta introducción para explicar el contexto, precisamente de este tema, que lo que ella anunció hoy. El sentido es el siguiente: el gobierno federal y los gobiernos estatales, con base en lo que se establece por parte de la Ley General de Salud, que data de 1984, participan en las acciones de salud en un esquema de concurrencia, es decir, cada orden de gobierno tiene una responsabilidad específica y la ley establece las modalidades de la concurrencia. Esto ha sido muy enriquecedor porque nos permite ponernos de acuerdo con un marco legal claro, pero además complementar capacidades de lo federal y lo estatal. Los gobiernos estatales tienen un reconocimiento más amplio y yo diría elaborado de sus realidades, no solamente en el campo de salud, sino también en el campo económico, el campo social, y las necesidades de los estados las pueden reconocer mejor las autoridades estatales. Desde el nivel federal, obviamente tenemos muchos mecanismos para reconocer la realidad estatal y también la contemplamos, pero sería, desde nuestro punto de vista, inapropiado suponer que podemos conocer mejor al Estado de lo que lo conocen las autoridades estatales. Entonces, en estos diálogos con la mayoría de los gobernadores, lo que hacemos es complementar las perspectivas. Nosotros tenemos la visión nacional, que a lo mejor en los gobiernos estatales pudiera perderse de vista, y en cambio ellos tienen la estatal, que para el gobierno federal pudiera no ser tan precisa. A lo largo de la semana se filtró, todo se filtra, no pasa nada, aquí no se oculta absolutamente nada, una versión preliminar del semáforo, que tenía todo rojo, menos Tamaulipas, que estaba en anaranjado. Efectivamente, este documento es real, no es apócrifo como muchos que a veces también no se filtran, sino se inventan, es real. Y lo compartimos con los gobiernos estatales. Pero no es el semáforo que se pretende sea el final, es la primera versión de trabajo. Producto de estas reflexiones técnicas con los gobiernos estatales, incorporamos sugerencias de los gobiernos estatales y arribamos al semáforo que en este momento estamos presentando y que será el que aplique a partir del próximo lunes y hasta el domingo próximo, del 15 al 22. Ahora, yo hago la pregunta como me la harían ustedes. ¿Están peleados con los gobernadores? ¿Hay una contraposición? Algunos gobernadores dicen que no acatarán ni se someterán a las disposiciones federales. La ley es la ley, y el sentido común, cuando hay un asunto de interés público, de interés del Estado nacional, pues desde luego es una de las virtudes relevantes. Nadie quiere pelearse porque no se trata de pelearse, se trata de trabajar para 128 millones de mexicanas y mexicanos. A todos y todas nos interesa proteger la salud, proteger la vida, promover el bienestar social y económico. Dudo que haya alguien que esté con un objetivo contrario, espero por lo menos. En la medida en que nos enfocamos a ese propósito común, encontramos esta complementariedad que nos permite con toda cordialidad encontrar puntos de encuentro entre un planteamiento técnico y su implementación en la realidad. Ahora termino diciendo, en esa realidad, recordémoslo, que no se nos olvide, es muy importante que no se nos olvide, este es un fenómeno que pasa en todo el mundo. Cuando se maneja, se administra, se controla, se regula, se enfrenta una epidemia como esta, en la que no existe un tratamiento específico para el agente patógeno que causa la epidemia, y tampoco hay una vacuna, que es un mecanismo de protección específica, tenemos solamente un antiguo, ancestral recurso de la salud pública, que se llama distanciamiento social. En la historia de las epidemias,
las epidemias de peste de la era antigua, las epidemias de cólera, también de la era antigua y de la Edad Media, las epidemias de múltiples virus, la influenza en muchos años previos a que existiera vacuna y antivirales, se enfrentan de esta manera, con el distanciamiento social. ¿Por qué? Por lo que todos y todas ustedes ya conocen, y espero que la mayoría de la población le tenga presente. En la medida en que estemos a sana distancia unos de otros, tenemos menor probabilidad de contagiarnos. Que el que esté enfermo no contagie a los demás, que el que esté sano no sea contagiado. Pero para distanciar socialmente a las personas se requiere que salgan de la vida pública, el trabajo, la escuela, las plazas públicas, el transporte, etcétera. Y eso irremediablemente tiene una consecuencia no deseada, adversa. La gente no puede ir a trabajar y entonces la producción se disminuye. Y en México, como en muchos otros países, por cierto, de América Latina, mucho más claramente comparado con Europa o también de Asia, no se diga el caso del continente africano, hay una enorme proporción de personas, en México es la mitad, que viven al día, que no tienen ahorros previos, que no tienen un seguro, que no tienen la posibilidad de estar en una nómina, y sería completamente fuera de lugar, dado que nos interesa el bienestar de las personas, perder de vista esto. La sociedad se empieza a cansar, y el cansancio no es solamente por las múltiples perturbaciones que causa el estar en casa. Hay gente que vive en una casa relativamente grande, pero muchas personas viven en una casa muy pequeñita, con muchos miembros de la familia. Y el contacto estrecho empieza a causar una serie de alteraciones muy comprensibles, muy legítimas, pero muy importantes de considerar en el estado anímico, en incluso la salud mental, de la que hemos hablado aquí en repetidas ocasiones. La sociedad no puede aguantar indefinidamente en este estado, lo hemos dicho aquí muchas veces. No puede, lo sabemos, lo sabíamos desde el inicio. Por eso, entre otras cosas, recordarán cuando en febrero algunas voces públicas nos decían: en España ya hicieron esto, en Italia ya hicieron aquello, háganlo, se están tardando, se pierden oportunidades, es una frase que usan algunas personas, se perdió tiempo. No, hay un tiempo para todo. Si hubiéramos hecho esto muy temprano en febrero, cuando no estaba justificado, temprano en febrero no teníamos ni siquiera el primer caso, y ya desde ahí se nos decía: hagamos esto, porque Europa está un mes atrás en la epidemia. La epidemia en Europa empezó un mes atrás, y en Estados Unidos empezó el 25 de enero. En México empezó el 28 de febrero. Entonces, si lo hacemos demasiado temprano, gastamos un mes de la tolerancia social a las medidas de distanciamiento social. Y por eso dijimos repetidamente: lo vamos a hacer cuando sea técnica y científicamente procedente. Y así lo hicimos. De todos modos, un segundito, Linka, de todos modos, en la medida en que ya llevamos todos estos días de la Jornada Nacional de Sana Distancia y estos 9 días del nuevo estado, ya con el semáforo, la gente ya no aguanta. Entonces, nos parece importante, y regresando a la doctora Sheinbaum y su anuncio de esta mañana, pero es análogo al de varios otros gobernadores, es análogo, si se fijan, en esencia es el mismo. Lo que están diciendo es: esta es la realidad, aquí están estos dos elementos, la salud y la vida, el bienestar y la economía. Si se daña el bienestar y la economía, también se daña la salud, y en última instancia puede dañarse la vida. Entonces, hay que encontrar de manera continua mecanismos de adaptación a estas realidades y esfuerzos adicionales, como el programa que anunció el Gobierno de la Ciudad de México para compensar lo irremediable que es que no se puede contener a las personas en el espacio privado perpetuamente. No hay contradicción alguna. Yo creo que es más de la afición de quien ha enfocado al COVID en otro tipo de agendas, ya sea como protagonistas en las agendas políticas, por ejemplo, o ya sea como voceros
en las agendas mediáticas este repetido señalamiento de la confrontación. Nosotros en el gobierno federal no tenemos confrontación con nadie. No hay ninguna fisura. Nosotros venimos a trabajar por el bienestar de las personas. Nada más. Entonces, les platiqué de los innumerables gobernadores con los que hablamos y de ahí sale cosas muy constructivas. Y fíjense, en los ejemplos que les di, es toda la diversidad del espectro político de México. También, obviamente, con Chiapas, bueno, Oaxaca ya la mencioné, con Guerrero, se está recuperando, por cierto, el gobernador Astudillo, qué bueno, y con Guerrero hemos tenido múltiples pláticas con el gobernador Cuitláhuac García en Veracruz, el gobernador de Tlaxcala también. Entonces tenemos muchas pláticas de esta naturaleza. Todavía no logré hablar hoy, desafortunadamente, con el gobernador de Tlaxcala, pero temprano en la semana lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es importante que la población visualice? Uno, la epidemia sigue y todavía seguirá. Aquí no cambia los conceptos técnicos que hemos dicho repetidamente. La epidemia empezó el 28 de febrero en México. La epidemia se prolongará, según nuestras predicciones, hasta octubre. Y concretamente Guadalajara y en general Jalisco y Monterrey y en general Nuevo León posiblemente van a ser las últimas zonas del país que tengan la epidemia tardía. Dos, ya lo del pico y la fecha del pico y que si esto es el Himalaya y demás, ya no tiene mucho sentido que hablemos de eso. Hemos dicho en todas las modalidades, la epidemia no es una sola, se compone de varias. Efectivamente, me gustó esta metáfora de la cordillera, es como si fuera una cordillera. Hay montañas, ¿no? Cada ciudad, cada estado tiene cuando una ya va bajando, la siguiente puede estar subiendo. Así se comporta esto. Si pensáramos en una sola temporada epidémica, que empezó en febrero, terminará en octubre, el punto medio es gruesamente ahorita, en la segunda mitad de junio, la primera mitad de julio. No hay un solo día del pico, no, es varios días de subidas y bajadas que gruesamente son la cresta o la cumbre de la epidemia. Efectivamente, varios de los gobiernos, yo creo que todos con enorme responsabilidad, empiezan a anticiparle a su población lo que va a ocurrir, porque no pueden decirle de un día para otro, esto pasa. Y ustedes han visto, están al escrutinio público, los mensajes de los distintos mandatarios y mandatarias estatales que se anticipan, así como nos anticipamos nosotros. ¿Se acuerdan que cuando íbamos a pasar a la nueva normalidad, con antelación dijimos, este es el modelo de trabajo? Entonces, lo que anunció hoy la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es con una perspectiva de lo que ocurrirá en la siguiente semana y en la posterior, momento en que estará, de acuerdo al semáforo que estamos anunciando ahorita, en rojo en la siguiente semana, en naranja posiblemente en la posterior, dado el comportamiento de la epidemia, y cuáles son las actividades que podrán progresiva, paulatina, ordenada, escalonada y observadamente irse abriendo. Y noten ustedes, cuando hacemos un análisis cuidadoso de los distintos modelos de trabajo de cada gobierno, que privilegia el correcto balance entre proteger la salud y reactivar, sobre todo, las economías que tienen beneficios sociales. Ese es el espíritu. Olinka. Dos preguntas, doctor. Una relacionada con el proyecto que presentó la